Cordial saludo para todos. Somos el CIPA de Rebelión Literaria, conformados por mis compañeros Angie Viviana Bedoya, Joana Carolina Alfaro, David Mírquez y mi persona, Ángela Álvarez Ramírez. Somos estudiantes de la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana. Estamos cursando niveles de la lengua 3 con el profesor o bajo la dirección del profesor Cristian David Cerón Ibarra. A continuación, les hablaremos sobre la introducción a la pragmática. Y en nuestra tabla de contenido encontraremos como primera medida la introducción, en segundo plano, la intencionalidad comunicativa. Aquí a continuación quiero hacer un paréntesis debido a que extrajimos ciertas palabras clave de los títulos de las lecturas que son pues la base de la información aquí plasmada. Entonces, en el tercer punto encontramos la palabra perejil, en el cuarto la palabra maricón, en el punto 5 encontramos para abrir boca la pragmática desde el principio, 6 las palabras no mienten, el significado y 7 conclusión. Bueno, dentro de la introducción pues nos encontramos de que vamos a hablar sobre la pragmática, el contexto, los conceptos, los significados, la polisemia, comenzando por la intencionalidad comunicativa. Como decía mi compañera, la intención comunicativa es el propósito que seguimos cuando emitimos algún mensaje. Como tenemos en la imagen, nos vemos a la salida, hay dos contextos diferentes, ya que uno lo toma de que a la salida se pueden ver para ir de paseo, mientras que en el otro se ve ya el bullying que se le hace a un compañero de que lo va atacando, lo agrede verbalmente y físicamente, donde la intención comunicativa se vincula a la utilización de determinados rasgos lingüísticos del discurso de manera que condicionan el texto y se convierte en uno de los elementos claves de su estructura. Por ejemplo, digamos, están los participantes, que es el emisor, y el receptor, que son la intención que modela el discurso. Para eso, entonces, donde llevan la retórica, que es la intencionalidad del discurso estimado de incluir el destinatario, donde ellos tienen sus otros eh, aspectos, que es el acto del habla, el significado del discurso, el uso de la lengua, la inferencia, implicaturas convencionales, el análisis del discurso, el enfoque nacional y funcional y el enfoque comunicativo, donde cada uno de ellos nos dan diferentes contextos o significados para poderlos comprender mejor. Tenemos el perejil, que es como decía mi compañera, es una palabra relevante porque, digamos, se puede decir de muchas formas. Perejil es una verdura, es una hortaliza, pero en otros lugares se habla de diferente forma o tiene diferentes significados, como tenemos en la imagen, como gemelos, que están los dos niños, y en los gemelos, que son las partes inferiores de las piernas, que, bueno, y lo del perrito, que es el perro en cuatro patas o un perro salchicha. Entonces, para eso, para entender mejor, entonces es polisemia, la prioridad que tiene ciertas palabras de referirse a diferentes posibles significados a la vez, o sea, tener las mismas diversas acepciones vinculadas de algún modo directo o indirecto con su sentido original, donde se encuentra ligada de manera indocible con carácter dinámico del léxico o de última instancia con la creatividad lingüística del hablante o del que nosotros le podamos dar a este significado. Por continuación tenemos lo de maricón, que maricón es la palabra de la imagen, un hombre homosexual de comportamiento femenino, donde esa imagen muestra un hombre muy bello, hermoso, ¿sí? Se cree que es divino y tiene al fondo las colores de su, como él, digamos, cómo se puede
demostrar más. También su enorme extensión, una antigüedad que se remonta por lo menos del siglo XVII, que es probablemente la palabra más insultante en esa época, que ellos lo tomaban ya como una ofensa, decirle que de pronto su hijo es un marica o algo así. También para las niñas decirle que es decirle marica o maricona, es decirle que ya es marimacho. En la... Sigue, mami. Digamos, hay una continuidad entre el uso medieval y colonial de maricón y su empleo contemporáneo, donde utilizaban, digamos, el nombre de María, que era como por decirle a Dios marica, pero, digamos, se fueron, como dice, más trabajando en eso y se llevó, como se dice, a comportarse femeninamente, sino también porque su afeminamiento implica ideológicamente que tiene relaciones sexuales con otros hombres o mujer o con otra mujer, como decía una de las reinas de Colombia, que hombre con hombre, mujer con mujer y viceversa, entonces daba una explicación a lo loco. Bueno, referente a lo que la compañera Johanna nos acaba de hablar sobre la Virgen María, siento necesario, importante, pues traer a contexto la parte histórica. Resulta de que, bueno, como decía, maricón viene de la palabra, o marica viene de la palabra María, debido a que en un tiempo ese nombre, el nombre de María, relacionándolo como decir con la madre de Jesús, se veía reflejado, ¿sí? Se le ponía mucho, era muy cotidiano ponerle ese nombre a las mujeres, a las niñas. Entonces, al querer como intimidar, ¿sí? Al querer difamar a las personas que tienen orientación sexual hacia el mismo género, entonces quisieron, o sea, como decirles, darles a entender de que eran menos todavía que una mujer, ¿sí? Porque si nos ponemos a ver mm, en ciertos contextos, María en diminutivo es marica. Entonces, bueno, es interesante ese dato histórico. También debemos tener en cuenta que no en todos los contextos, no en todos los países tiene el mismo, como decir, cargue de negatividad, por decirlo así, ya que en un país como Colombia lo utilizan como acto de quizás de compinchería entre amigos, suelen utilizar esa expresión. A continuación, nos encontramos con la pragmática. Esta estudia cómo los seres humanos interpretan enunciados en contexto, ¿sí? Encontramos de que la diferencia entre pragmática y gramática es que pues la gramática busca de que la oración esté correctamente escrita, que se entienda el significado que quiere emitirse, ¿sí? Mientras que la pragmática va ligada a un contexto social. Dice, una oración es una entidad gramatical y el enunciado es una pragmática sujeta a factores contextuales. Entonces aquí nos hablaba de la diferencia entre una oración y, y un enunciado. Entonces es justamente lo que acabo de decir, es que la oración es algo, sí, es sencilla y se busca pues que esté correctamente escrita, más el enunciado es pues una oración, pero conectada con un contexto. También nos encontramos con el emisor, el receptor y el destinatario. El emisor se dice de aquella persona que emite un mensaje con ese sentido de querer comunicarse. El receptor es el que recibe el mensaje y ahí encontramos un dato curioso entre la diferencia entre receptor y destinatario. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo.
Hay un grupo de personas compartiendo y resulta de que el emisor, o sea, el que emite el mensaje, quiere referirse solamente a uno. ¿Sí? Todas lo pueden estar escuchando, todas pueden estar recibiendo el mensaje, pero está destinado ese mensaje solamente a una persona. Entonces, he ahí la diferencia. También se compara o se diferencia de que el emisor y el receptor es diferente al hablante y el oyente. ¿Por qué? Porque el hablante y el oyente sencillamente conocen de la lengua, ¿sí? Escuchan, hablan, la hablan, más el emisor y el receptor tienen esa intención de quererse comunicar. Entonces, he ahí la diferencia. También nos encontramos con la importancia, ¿sí? ¿Para qué nos sirve estudiar la pragmática? Entre una de esas cosas que encontramos es que, ejemplo, desde el español podemos ver las diferencias que hay entre la estructura de la lengua del español y la lengua del inglés, ¿sí? También eso nos sirve para ser, pues, mm, más conscientes. Dice, estudiar la pragmática y la lingüística en general nos ayuda a profundizar, cuestionar y ser más conscientes de la lengua que uno habla. Muy bien, de esta manera pues avanzamos ya del significado. Y lo primero que podríamos ver es esta pregunta de qué es en sí el significado. Ha sido algo que muchos lingüistas, bastantes estudiar y buscado también estudio que es. Entonces, de esta manera, eh, se han planteado unas teorías que han intentado explicar eh, de alguna manera qué es el significado, pero estas son las limitaciones o encuentran ciertos vacíos. Hablemos de una en específico, hablemos de la teoría de la referencia. Acá hace referencia que un enunciado a lo que se escucha. Parte del significado que si escuchamos, por ejemplo, perro, pues entonces está refiriendo a escuchando dentro de la pragmática la palabra aquello en concreto. Pero el problema es cómo encontrar pues esta referencia y de ahí que se plantea la teoría de esa palabra, ciertamente si retomara al cerebro, pues la creación de esa imagen de limonada, con el árbol mezclada con el limón. Entonces, esa es la imagen que se ve en el cerebro, que se está imaginando, pues es la que va a hacer referencia pues, al significado y la que va a convertirse en nuestro las ideas, pues en ese significado. De ahí, ¿qué pasa con las palabras que quizá no tengan imagen? ¿Qué pasa con una palabra como por ejemplo, preposición el o an? Ciertamente tiene tal, porque está supeditada a otra palabra en concreto para tener su significado. Y bueno, hablamos del notativo y del connotativo. Cuando nos referimos al significado del notativo, es
elemental y lo objetivo a lo que se está es todo lo que la palabra carro, sabemos que el significado que va a llegar a nuestra interpretación, pues que va a ser sí, móvil a aquel artefacto que tenemos que pues denotativamente eh, su significado en lo elemental y objetivo, pues es el carro. ¿Qué pasa con el significado conmutativo? Son las asociaciones evocadas. Entonces, hay aquellas palabras, o incluso esas palabras que en contextos diferentes, pues evocan ciertas cosas. Si yo escucho, por ejemplo, la palabra muñeco, puedo pensar en muñeco, en el sentido, pues en el juguete, puedo pensar de cariño que me puede decir mi mamá. Si escuchando se llama muñeco, entonces ya de esa forma, entonces hay una evocación o una connotación en el sentido de cariño. Ahí vemos entonces cómo podríamos hablar del significado nulo, en los cuales se está diciendo algo, pero no se está diciendo, no se está tratando de decir lo que se dijo. ¿Cómo así? Podríamos pensar entonces en las expresiones idiomáticas. Nosotros, los colombianos, sí que sabemos de esto, a pesar de tener el mismo idioma de en el Tolima, seguramente no puede significar lo mismo en Boyacá. En significados no literales, cuando yo estoy hablando, por lo menos uno podrá decirse al calor, tanto calor que me aso. Esto tiene un significado no literal, porque no me llevando el procesarme, pero, mm, pero sí tiene un significado, no se va a lo literal, sino esa expresión que se tiene. A esto también se va al uso metafórico del lenguaje, esas comparaciones para darle un significado. Entonces, aparte de lo que estoy diciendo, es lo que digo sin querer decir, es lo que no estoy diciendo dentro de lo que estoy diciendo. Y bueno, de esta manera entonces podemos que encontramos en que pues, la pragmática es aquel contexto, es aquella regulación que nos va dando para tener un acto comunicativo, entender que lo que esa influencia en lo que está sucediendo entre los que se comunican, que también pues el mismo acto comunicativo tiene unos agentes activos, el emisor mismo, el receptor, que cada uno es independiente, pero que interactúan de alguna manera, que una palabra tiene no solo un significado, sino puede significar varias cosas. Y ahí es donde depende, pues, precisamente dónde está ocurriendo el acto comunicativo, con quién, incluso de la forma en que se está emitiendo. Podríamos pensar entonces que también de acuerdo al contexto social, cultural, pues los significados podrían variar. Y bueno,
esta manera concluimos nuestra exposición. Nos hemos basado en estas referencias, en estos aportes de grandes teóricos. Muchas gracias por la atención.